Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Anime. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los animes más intensos y emocionales de todos los tiempos, y sí, estoy hablando de Ataque a los Titanes. Esta serie no solo nos atrapó con su historia brutal y su increíble animación, sino que también nos dejó con momentos inolvidables que nos hicieron gritar, llorar y teorizar como locos. Pero entre tanto caos hay escenas que lo cambiaron todo, momentos que marcaron un antes y un después para la historia, los personajes y nosotros como otakus. Hoy vamos a repasar los 10 momentos más impactantes y significativos de todo Shingeki no Kyojin, tanto por su peso narrativo como por el impacto que causaron en la comunidad. Así que si aún no superas la historia de Eren, prepárate para revivir lo mejor que nos dejó este gran anime. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos de una buena vez. Ryūiki Tenkai. Ryūiki Tenkai. Y pongo en el puesto número 10 este momento porque al menos a mí me llegó emocionalmente. Después de tanto conflicto, ver a Eren y Armin hablando como si fueran niños otra vez en ese plano extraño y metafísico que son los caminos, fue como un suspiro en medio del caos. Me dolió ver cómo Armin intentaba entenderlo, cómo Eren se mostraba humano por última vez y confesaba todo lo que había sentido y planeado. Fue el cierre que su amistad en cierto modo necesitaba, aunque nos dejara con el corazón hecho pedazos. Este diálogo cambió por completo como vi a Eren, ya que no era solo el chico que buscaba libertad, era alguien que había cargado con un destino imposible, sabiendo que terminaría siendo odiado por todos. Lo más duro fue escucharlo admitir que no podía detenerse, que ya estaba atrapado en un camino sin salida, y en medio de todo eso, la confesión que se volvió todo un meme, que no quería que Mikasa lo olvidara. Pero todos coincidimos en algo. Fue una conversación que necesitaban, incluso si nos dejó con un vacío enorme. Y es que aquí es donde nos damos cuenta de que Eren no era un protagonista cualquiera. Cuando grita de desesperación y al tocar a Tina Fritz convertida en titán, activa sin querer el poder de la coordenada. Yo quedé en shock, no sabía qué carajo estaba pasando, no entendía nada ni qué pasaba, pero sabíamos que ese momento tenía un peso enorme. Fue cuando todo el misterio sobre el poder de los titanes termina dando un giro tremendo y empezó a conectar con la historia real del mundo. Me encanta cómo esa escena está cargada de caos, emoción y una sensación de destino inminente. Ver a los titanes atacar a Dina después del grito de Eren me dejó confundido pero a su vez emocionado. Era como si por fin estuviéramos entrando en el verdadero corazón de Shingeki. Ya no era solo una guerra de supervivencia, había algo mucho más grande detrás y fue uno de esos momentos donde quedas con el culo torcido y el interés por la historia del mundo exterior empezó a crecer como nunca antes. Te lo juro que si yo fuera uno de esos soldados en ese momento donde Erwin da uno de esos momentos épicos de sus discursos y más tristes de todo el anime, yo también estuviera ahí, yo también me lanzaría. Que Erwin liderando una carga suicida mientras da un discurso que te llega al alma, es que es imposible no sentir calofríos. Cuando habla de nuestros sueños, de morir por un propósito y aún así grita que avancen hacia la muerte, me deja completamente paralizado. Ese tipo tenía un carisma brutal. Lo que más me impacta es cómo acepta su muerte con los ojos abiertos. Él sabía que no había otra opción, y aún así siguió adelante para darle una oportunidad a Levi. Su sacrificio no es que solo salvó a sus compañeros, también selló su lugar como uno de los mejores líderes del anime. Sentí un respeto tremendo por él en ese instante. Fue el momento en el que muchos terminamos de amar a Erwin, no por su fuerza, sino por su voluntad de cargar con lo imposible. Cuando Eren finalmente activa el poder del titán fundador y se transforma en esa abominación gigantesca, fue simplemente aterrador. Sentimos que ya no había vuelta atrás.
Ese fue el instante en que Eren dejó de ser un héroe para convertirse en una fuerza imparable, casi como un dios del fin del mundo. La animación, la música, todo en esa escena grita: esto se va a poner épico. Esto es el apocalipsis. Lo que me dejó pensando fue su mirada. Eren no se veía feliz ni victorioso, se ve vacío. Ahí se entendió que ella estaba completamente decidido a destruirlo absolutamente todo. Y no es por odio, sino porque creyó que no había otra salida. Me generó una mezcla rara de entre miedo, tristeza, admiración. Es uno de esos momentos que se te quedan como que grabados. Fue el punto exacto donde Attack on Titan pasó de ser un anime épico a convertirse en una historia de full tragedia. Para su momento, para los que no leyeron el manga y estaban atentos al anime, este fue una locura total. Eren infiltrado en Martin fingiendo ser un herido de guerra y luego transformándose justo en medio de un festival repleto de civiles, como si Eren le estuviera diciendo: ahora me toca a mí ser el demonio. Ese giro de roles fue impactante y desde ahí ya sabíamos que no había marcha atrás. Este ataque marcó el punto de quiebre en la historia, donde Eren ya no era un chico impulsivo buscando la libertad, sino que ahora era alguien dispuesto a destruir todo por su causa. Su ataque no solo mató enemigos, también cobró vidas inocentes, y eso hizo que muchos comenzaran a cuestionar si aún podíamos llamarlo héroe. La guerra ya no era entre buenos y malos, sino entre ideologías rotas por el dolor de la venganza. Era justamente el momento que todos estábamos esperando en su cuarta temporada. En términos futbolísticos, como para que la gente me entienda, este episodio es el equivalente a una final de Champions en el mundo del anime. Ver a Levi destrozar al titán bestia fue simplemente una obra maestra de animación y tensión. Cada movimiento suyo era quirúrgico e imparable. Lo que más me marcó fue cómo todo estaba construido gracias al sacrificio de Erwin y sus hombres. Levi no solo peleaba por venganza, peleaba por todos los que acababan de morir. Y mientras eso pasaba, Eren y Armin enfrentaban su propia batalla contra Bertolt. Ver a Armin sacrificarse, quedar carbonizado y así lograr que Eren pudiera atacar fue completamente desgarrador. Esta escena nos mostró que los personajes estaban dispuestos a darlo todo, incluso su humanidad, por alcanzar un mínimo ápice de esperanza de victoria. Es un momento que me dejó con lágrimas y los pelos de punta. La animación, el guión, la música, absolutamente todo se alineó para darnos una experiencia que hasta hoy sigue siendo muy recordada como uno de los puntos más altos de todo Shingeki. Después de abrir el sótano, Eren recibe una verdad que recambia absolutamente todo, y es donde aquí tú te dices la puta madre. La historia de su padre, Grisha Jäger. Es un momento donde Eren, preso junto con Mikasa y Armin, se dan cuenta y leen los diarios de su padre y descubre cómo fue testigo del genocidio éldico, cómo se unió a los revolucionarios y cómo terminó heredando el titán de Eren Kruger. Fue totalmente demasiado. Yo sentí que el mundo se ampliaba de golpe. Ya no solo era una historia de titanes, era un conflicto mundial lleno de ideologías, traiciones y memoria. La parte que más termina marcando fue conocer a Eren Kruger, un personaje del que no sabíamos absolutamente nada, pero que tenía el mismo nombre y unos ideales extrañamente similares. Cuando le dice a Grisha que debe salvar a Mikasa y Armin a pesar de que ni siquiera habían nacido, fue completamente perturbador. Esa frase queda en la cabeza de muchos por días. Fue el primer indicio de que el tiempo y la memoria funcionaban de una manera distinta en el universo de los titanes. Se sintió como el playoff de Años de Misterio, pero como Grisha llegó a la isla, cómo tuvo el poder titán y cómo lo usó para intentar cambiar el destino de su gente. Nos hizo cuestionar todo lo que sabemos hasta ahora. Ese momento fue clave para que todos entendamos de que Ataque a los Titanes era mucho más que una historia de supervivencia. Directamente es que no hay forma de olvidar la escena en la que Hanji decide quedarse atrás para frenar a los titanes colosales. Desde el primer segundo se siente que va a ser su final, pero aún así no se detiene. Esa mezcla de valentía, tristeza y admiración fue muy fuerte. Me dio un nudo en la garganta verla enfrentarse a esa ola de muerte con una sonrisa como si fuera el cierre perfecto para su vida como combatante y científica.
Este momento fue importante porque marcó el último gran sacrificio antes de la batalla final. Hanji había sido el corazón curioso del escuadrón, la mente que siempre buscaba respuestas más allá del miedo. Verla y Cersei en un estallido de fuego y determinación representó lo que significaba luchar por la humanidad hasta el último segundo. Ella no era solo una comandante, era el símbolo de todos los que murieron intentando entender a los titanes. Al menos para mí, de tantas muertes que hay en este anime, sinceramente fue una de las mejores de todas. La animación, la música y la dirección hicieron que este sacrificio quedara grabado como uno de los mejores momentos y uno de los más heroicos de toda la serie. Yo sé que en los comentarios hasta este momento muchos de ustedes nunca habían visto una revelación tan brutal y tan casual al mismo tiempo. Cuando Reiner le dice a Eren así sin más, yo soy el titán acorazado y él el colosal, yo pensé que estaba literalmente alucinando. No hubo música dramática, no hubo pausa épica, solamente una línea dicha como que si fuera una confesión cualquiera. Ese recurso rompió toda expectativa y deja completamente helado. Este momento es clave porque es el primer gran giro de la serie. Todo lo que creíamos saber sobre los titanes se termina desmoronando, donde dos de los compañeros que habían peleado junto a Eren, que habían llorado por sus amigos caídos, resultaron ser los enemigos más mortales. Eso hizo que empezáramos a desconfiar de todos y aquellos que alguna vez fueron compañeros, ahora son enemigos. Incluso años después de esto sigue siendo una de las escenas más comentadas de todo el anime. Fue un antes y un después. Personalmente fue el momento en el que me di cuenta de que Ataque a los Titanes jugaba en una liga distinta. Este momento es que es simplemente devastador. Cuando sé que Eren está en los caminos explorando la memoria de sus padres, parecía indicar que Grisha había actuado por voluntad propia, pero es que no. Resulta que Eren, desde el futuro, quien manipuló todo. En plan, la idea, él, le empujó él fue quien lleva todo al límite. Lo peor es que Grisha lo sintió, lo vio y supo que su propio hijo estaba ahí, guiando sus decisiones como una sombra inevitable. Aquí es donde se redefine todo Ataque a los Titanes. No solo cambia la historia, cambia el significado completo de la serie desde el episodio 1. Descubrimos que Eren siempre tuvo el control, que fue él quien desató el caos y que toda la tragedia es parte de un ciclo que él mismo perpetuó. Es un concepto devastador sobre el destino, el libre albedrío y la libertad. Este momento no solo es el más importante, es el más perturbador e inolvidable de toda esta serie. Para mí, sin duda, esta es la mejor escena y el mejor momento de todo Ataque a los Titanes, sin ninguna duda. Y bueno, señores, Ataque a los Titanes para mí no solo es una historia de titanes y supervivencia, es un viaje emocional, político, filosófico, que en sí te hace cuestionar sobre la libertad, la guerra y el destino. Obviamente, elegir solo 10 fue complicado, hay muchísimos otros momentos que también merecen reconocimiento. Al final de cuentas, ¿tú qué opinas? ¿Hay alguna escena que crees que debió estar aquí sí o sí? ¿O tal vez hay alguna que crees que no merecía estar en el top? Cuéntamelo en los comentarios y ya sabes, si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte. Y conmigo nos vemos en el próximo video, señores. Sayonara.